Comenzamos esta edición de Tele9 Central con el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, muy particular, por cierto, porque no hubo un solo acto de unidad, sino que el Frente de Todos, allí la gobernación que está en este momento llevando adelante la administración del país, se manifestó en 5 actos diferentes, Mariana. Muchos actos y muy expuesta la interna dentro del Frente de Todos en estos encuentros que tuvieron lugar, por un lado, al mediodía en obras sanitarias, con el sindicalismo y, sobre todo, con el acto en Plaza de Mayo, el más multitudinario, el que tuvo más un tinte opositor al propio gobierno que integran, de hecho, pero acá estamos hablando de la conjunción de el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que lidera justamente el camionero Pablo Moyano, que desde temprano había colgado una bandera de su gremio en el Cabildo. También estuvo la Corriente Federal de los Trabajadores, del bancario Sergio Palazzo, y las dos CTA, en este caso, que se juntaron para marchar, con el condimento que allí estuvo la columna de La Cámpora y en el escenario, y cerrando justamente este acto, el propio Máximo Kirchner. Bien, estamos en vivo en Plaza de Mayo. Cristian García. Así es, Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social fue el lema de esta marcha, Claudio, una marcha que convocó a una multitud, según los propios organizadores, a 230.000 personas, con gente que llegó desde muy temprano para colocar banderas y para asistir a este propio acto que ha finalizado ya hace un rato. Sin embargo, todavía hay manifestantes en la zona, están desarmando lo que es el escenario y también realizando tareas de limpieza. Se leyó un documento con 8 puntos importantes. Se pidió un bono de emergencia, que haya control de precios, incluyendo a los trabajadores en este control. También que haya generación de empleos genuinos, que se potencie el mercado interno. Pidieron también rediseñar el sistema financiero, que haya una reforma tributaria, que no se pague más impuestos a las ganancias, que no haya impuestos para los alimentos básicos, y también que los que más tienen que pagar. Algunos de los puntos salientes de este documento, luego tomaron la palabra algunos dirigentes. El más importante, sin lugar a dudas, fue el de Máximo Kirchner, el diputado nacional, también referente del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Él dijo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional no está resuelta. Lo escuchamos. Por ahí uno escucha algunas personas diciendo que el tema de la deuda está solucionado. No está solucionado, compañeros y compañeras. La curva de vencimientos que tiene nuestro país para cualquier candidato que aspire a ser presidente y gobernarlo es un verdadero problema, pero cuando se planteaban estas cosas en las negociaciones, nos decían no importa, habrá que renegociar de vuelta, habrá que hacer más rollover, y así siempre, nunca podremos planificar el país que deseamos. Y si el Estado Nacional no puede planificar, menos van a poder planificar las familias argentinas. La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas, de ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos. Hay que destacar que en estos actos no participó ni el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ni tampoco la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No, pero Máximo, cuando arrancaba su discurso, sí le envió ahí a la multitud el saludo de Cristina, y el que sí apareció sorpresivamente en el acto fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien veíamos allí recién en pantalla, porque al mediodía había estado con el presidente Alberto Fernández y su equipo de gobierno en un acto... Y el ministro Massa también. En Cañuelas, con el ministro Massa, claro, pero fue el único gobernador que se acercó a este espacio, que era más bien lo más representativo del cristinismo, ¿no? Los que siguen la política que le gustaría que el gobierno instrumentara a la vicepresidenta, a Cristina Kirchner. ¿A quién le hablaba Máximo en ese párrafo? Bueno, probablemente al presidente también, no solo a la oposición, porque obviamente la semana pasada se cerró con las declaraciones de la jefa del Fondo Monetario Internacional elogiando a el titular de la cartera económica, a Sergio Massa, porque estaba cumpliendo con el plan que ya se había firmado con el Fondo Monetario. Con algunos condicionamientos también, ¿no? Con muchísimos condicionamientos, que no iba a haber más plata, eso vamos a hablar en minutos. Bien, y allí Máximo Kirchner también, en otra parte de sus palabras en Plaza de Mayo, criticó duramente al expresidente Mauricio Macri. Y para que entendamos por qué se endeudó el país, que es para ponerlo de rodillas, para que no pueda
cuidar sus bienes naturales comunes como el litio. Ustedes imaginen, y acá lo veo, a Paco y la Ismata, de los 3 países, por ejemplo, que más litio tienen, uno solo tiene industria automotriz y esa es la República Argentina. Esas son las cosas que muchas veces nos ocultan, o cuando uno escucha a Macri hablar que la sociedad argentina es una sociedad fracasada, mal educado. Mal educado. Si alguien fracasó, no fue la sociedad, fue Mauricio Macri, que no estuvo a la altura de las circunstancias ni de lo que la hora demandaba. Bien, las críticas no terminaron allí, sino también la CGT tuvo su párrafo, ¿no? Claro, porque hubo un contrapunto. Si había 2 actos diferentes, se vio también no solo en los lugares elegidos en esa distancia, sino por supuesto en los discursos, en lo que fueron marcando. Y Máximo Kirchner fue el encargado de contestarle a la CGT, que más temprano había pedido tener lugar en la mesa, en la decisión de los lugares, por ejemplo, en las listas. Así le respondía Máximo Kirchner. Creo que de cara a lo que viene, de lo que necesitamos como argentinos y argentinas, los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados, senadores, con la situación en la que está nuestro pueblo, juntarse para pedir una banca y después, cuando tienen la banca, el día que hay que votar fondos buitres en contra, no aparecen. Este es el problema. Duro, ¿no? Máximo Kirchner en ese sentido. Es clara la referencia porque minutos antes, en realidad al mediodía, en el acto en obras sanitarias, allí Gerardo Martínez de la UOCRA había sido el más concreto, pidiendo y reclamando espacios en las listas, concejales, legisladores, diputados y senadores, así lo nombró. Pero Héctor Daer, uno de los triunviros... Gerardo Martínez, que había dicho también días pasados, no se le puede pedir más a las empresas de lo que pueden pagar, digamos, en cuanto a los IDEA, nada más aumentos, ni ¿no? nada menos que en el marco de IDEA, ¿no? Pero claro, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, también habló en ese sentido. Extraña la posición del sindicalismo porque hizo un acto que hasta hubo mensajes en contra de la Cámpora, cuando unas horas después la Cámpora iba a estar representada y seguramente le iba a responder como le respondió Máximo Kirchner. Escuchamos lo que más temprano decía Héctor Daer. Y la CGT no está sentada en los lugares donde se define la política. Y el movimiento obrero no tuvo representación en el Congreso para enfrentar los debates que hacen a nuestro país y que hacen al futuro de los trabajadores y las trabajadoras. Quizás confiamos y por ahí relegamos en otros compañeros y compañeras ese debate. Y los resultados no son buenos. Allí estaban entonces las palabras de Daer, que se habían recostado en el presidente Alberto Fernández, en definitiva, para conseguir lugares en las listas. Eso no ocurrió tanto en 2019 como en el 2021. Quien tuvo primordialmente la lapicera para integrar las nóminas de diputados y senadores fue el sector que responde a Cristina Kirchner.